Buenas tardes, hermanos, amigos. Bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar del tema la hipocresía. Es un tema de mucha relevancia en las Escrituras. Creo, sinceramente, que muchos de nosotros no le hemos dado la importancia que le corresponde, pero espero que en este estudio nos demos cuenta que tiene una gran relevancia, como he dicho, para los que creemos en Cristo Jesús. El concepto de la hipocresía en la Real Academia de la Lengua Española se define de esta manera. Es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Eso es lo que dice este diccionario acerca de la hipocresía. Yo lo he puesto ahí para tener una idea de cómo es que abarca nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras cualidades, esta forma de vivir. Pero en la Biblia, en Mateo 15, solo tomo aquí el verso 7 y 9, Jesús lo dijo así: hipócritas, hablándole a los escribas y fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que Jesús dijo a los escribas y fariseos. La hipocresía tiene múltiples facetas en la vida del ser humano, por lo que yo le sugiero a usted en este momento, no crea usted el dicho de muchas personas que dicen: a donde fueres, haz lo que vieres. Hasta parece muy verdadero el dicho, muy sincero, pero cuidado, no es correcto eso. Yo diría: a donde fuere, haz lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es el criterio, es la regla a seguir en cuanto a forma de vida se refiere en cualquier parte del mundo. Y esto es lo que el Hijo de Dios debe de hacer. Le comento en este momento también que el tema va dirigido en el Nuevo Testamento, aunque vamos a referirnos prácticamente al Antiguo ahora, por esta ocasión, pero teniendo en cuenta el Nuevo Testamento o la vida del cristiano también. Pero cuando Jesús lo refirió, cuando habló de este tema, prácticamente hablando, él tenía en mente a estos personajes, los escribas y los fariseos. Ellos fueron realmente los, por así decirlo, los responsables de esta terrible y mala manera de vida. Vivir equivocadamente, buscando quizá la comodidad, buscando el confort personal, los intereses, el bienestar personal, pero a ellos se dirige el Señor, escribas y fariseos, lo vamos a ir viendo. La hipocresía es en el judaísmo en los días de Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver, aunque levemente, pero es importante lo que vamos a ver. Los responsables de la enseñanza en el pueblo de Israel eran los sacerdotes. Estos eran o se constituía los escribas y los fariseos de sacerdotes. Originalmente,
algunos de los sacerdotes fueron escribas. Se refería a hombres sabios, hombres de muy buen entendimiento, que escribían, conocían y escribían las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la Sagrada Escritura. Eran los responsables de la escritura y también escribían algunos documentos de carácter social. De estos sacerdotes se conformaron primeramente algunos de los escribas. Por ejemplo, Esdras era un sacerdote y era un escriba muy diligente, allá en el libro de Nehemías. Más tarde, con la llegada de los fariseos, aproximadamente 150 años antes de Cristo, también sacerdotes se constituyeron en fariseos, que eran los que tenían la responsabilidad también de la enseñanza oral al pueblo. Y en la aplicación eran muy legalistas ellos. Y la Escritura dice en Malaquías 2:7, porque de los labios del sacerdote ha de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Este libro, o este pequeño libro, se dirige principalmente a los sacerdotes. A inicio del capítulo 2, dice: a vosotros os hablo, oh sacerdotes. Y es realmente un reproche a su mala manera de vivir, a los sacerdotes. Pero aquí dice Malaquías 2:8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de David, dice Jehová de los ejércitos. Por eso les decía una especie de reproche, una exhortación muy dura en este libro a los sacerdotes judíos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley, note usted, en la ley los sacerdotes antiguo testamentarios hacéis acepción de personas. Esto es malísimo. Esto se prolongó muchos años, todos los años de vida del judaísmo. Y todavía en Santiago capítulo 2, verso 9, este escritor dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y en la ley, parafraseándolo, ustedes que hacen esto son declarados transgresores. Y esto de hacer acepción de personas, de creer que unos son mayores que otros, de tener en mayor estima a unos hombres antes que a otros, a unos de mayor estima, a otros de baja estima, es una costumbre muy generalizada, sobre todo entre aquellos que practicamos el Evangelio. Esto es malísimo. Pero como creo que no se le ha dado la suficiente importancia, muy poco se hace por corregir, pero esto es malísimo. Por lo tanto, el tema de la hipocresía es de mayor importancia para nosotros los hijos de Dios, para evitar muchos males. Los sacerdotes y los escribas eran la única autoridad en lo que concierne o en lo concerniente a la enseñanza de Dios. No había más gente en Israel que tuviera autorizado para enseñar la ley al pueblo. Solamente ellos, los sacerdotes, que estaban o conformaban escribas y fariseos. Y aquí dice en Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas
y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí subrayé yo estas dos cosas. Porque dicen y no hacen. Ese es, básicamente hablando, esa es la hipocresía. Hipocresía que está muy arraigada hasta el día de hoy en el proceder humano. Vuelvo a repetir, incluyendo la vida de muchos llamados cristianos. Decir una cosa y hacer otra. Yo he dicho y lo digo con toda franqueza porque yo no puedo encubrir a nadie ni a mí mismo, pero de los púlpitos se hablan maravillas. Se habla de justicia, excelentes mensajes de justicia, se habla de amor, se habla de humildad, se habla de una serie de virtudes que son importantísimas y que se deben de vivir. Pero en el terreno del hacer, en el terreno de los hechos, queda mucho por entender, porque no hay de ninguna manera, no hay concordancia entre el decir y el hacer. No hay de ninguna manera esa eficacia de vida que debía de ser el fruto de la enseñanza del Señor. Cristo mandó a sus seguidores que no fueran como los escribas y fariseos y que su justicia debe ser mayor a la de aquellos. Esto lo dijo inicialmente, mire usted, Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Acuérdese que el Señor Jesús, desde que empezó a hablar, a predicar en el mundo, ese fue su tema. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino de los cielos. Y el Señor lo dijo en estas bienaventuranzas, como dije inicialmente hablando, o en principio de su ministerio, el que enseñe estos mandamientos muy pequeños y los quebrante, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. La justicia de los cristianos superior a la de los escribas y fariseos. Estos, como responsables directos de la enseñanza, llevaron al pueblo a la ruina, con una enseñanza, teóricamente hablando, muy rígida como solían hacerlo los fariseos, pero como dije, en el terreno de los hechos, en la práctica, estaban caducos. No concordaba lo que ellos enseñaban con lo que ellos hacían. Y esa es la base de su hipocresía. Por eso Jesús dijo que no hicieran como ellos hacían, que no fueran de una manera falsa de vivir. Cristo mandó y nos manda cuidarnos de la doctrina de los escribas y de los fariseos porque es gravísima. En Mateo 16:5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Había apenas un poco antes Jesús dado de comer alrededor de 4,000 personas, sin contar las mujeres. Y él se adelantó y pasó a esta ciudad y los discípulos se habían quedado atrás. Cuando estos llegaron, el Señor les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos empezaron a tener una discusión entre ellos, pensando que hablaba de que no habían traído pan, y ahí interpretaron lo que les dijo
como que a eso se refería, a la levadura del pan. Y el Señor no les hablaba de eso. Él aclaró y en el verso 11 les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. A eso se refería Jesús, a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No es que tuvieran una doctrina específica que hablase o enseñase que había de ser hipócritas, no. Lo que pasa es que ellos enseñaban y en su enseñar, como dije, según ellos, y como todos sabemos que eran muy estrictos, muy legalistas, entonces el Señor se refirió a esa enseñanza, pero que en los hechos era otra cosa. Eso es lo que enseñaban. Enseñaban una cosa de palabra y enseñaban otra cosa de hechos. Cosas completamente contrarias. Lo que ahora llamamos la doble moral. Y hay muchas escrituras que se refieren a esa forma de vida. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2 de los Romanos, aclaró una buena parte de esa manera de ser. Cómo es que los hombres enseñaban una cosa y hacían otra. En Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cita esta escritura porque allá, en lo que leímos antes, dice, de la doctrina, de la enseñanza de los escribas y los fariseos. Y ahora dice de su hipocresía. Abarca las dos cosas, la enseñanza en teoría y la enseñanza en hechos, que es la hipocresía. Una vida falsa, una vida completamente en desacuerdo entre lo que se dice y en lo que se hace. Malísimo, ¿verdad? Esto no es aceptable. No debería de ser aceptable en la iglesia, porque si en la sociedad no es aceptable, imagínense, menos en las cosas de Dios. Pero hay dos cosas, es aquí donde nos vamos a ocupar, hay dos cosas muy malas en las que los escribas y fariseos vivían. En esto se ocuparon y en esto se fundamentaba toda su doctrina y su hipocresía. Esos son los principios. Nada más tomo dos cosas, es suficiente. Primero, ¿por qué llegaron a vivir como vivían tan equivocadamente estos hombres? Porque invalidaron el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres. Pero ¿cómo pudo haber sido así? Bueno, así lo hicieron. Y eran responsables de ello. Con conciencia o sin ella, ellos eran los responsables. Volvemos a tomar Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí hay mucho que explicar. Voy a solamente hablar un poquito aquí, no lo voy a explicar todo, es demasiado. El verso 3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos le preguntan directamente, acusando a sus discípulos de quebrantar los mandamientos o la tradición de los ancianos. Tradición es la enseñanza, es lo que significa. Tradición aquí es la enseñanza que les comunicaron los ancianos o los maestros de Israel, en este caso los escribas y los fariseos. Pero el Señor les responde con otra pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y
El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa era la sanción al faltar a este mandamiento. Dice el 5, pero vosotros, los escribas y fariseos, os decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, esto está bien claro, bien claro. Pero yo quiero hacer un poquito, pero como es muy complejo lo que le voy a mencionar, yo solamente le voy a decir poquito. Cambiaron el mandamiento de Dios en lo que el Señor les explicó en el verso 5. Vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ahí está el cambio, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Quién mandó eso? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Se refiere a hombres sabios que constituyen ahora el grupo fuerte de catedráticos en la nación judía. Muchos son parte de Sanedrín, la máxima autoridad, o por así decirlo, la suprema corte de la nación en Israel. Pero ellos tenían un enorme, dice la historia, llegaron a tener una importancia tremenda los maestros de Israel, que dejaron de lado la ley escrita por Moisés y le dieron mucho más importancia a los escritos de ellos. Había dos comentarios, le digo que esto es muy extenso, no voy a estar mencionando mucho de esto, pero había dos documentos en comentario que ellos seguían. Y finalmente concluyeron con un documento llamado el Talmud. Y existieron, según la historia, dos Talmud, el babilónico y el de Jerusalén. Y en esos escritos es que los rabinos o los maestros de Israel, que era su propia opinión lo que ahí se plasmaba, en eso existe todo esto que el Señor les hizo ver aquí. Él les dijo que el Señor mandó honrar al padre y a la madre. Eso fue el mandamiento de Dios. Y también que el que maldijera al padre o a la madre muriera irremisiblemente. Pero ellos, los maestros de Israel, es decir, los escribas y los fariseos, que eran la máxima autoridad en lo que estamos hablando, en la enseñanza, en la ley, cambiaron este mandamiento como muchísimos otros y lo cambiaron y lo sustituyeron diciendo que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, así ya el padre y la madre ya no deben o ya no pueden esperar que sus hijos los honren, los apoyen, los ayuden como el Señor lo mandó en sus años de ancianidad, en sus necesidades. Ya los hijos ya no, porque los ancianos quitaron ese mandamiento y lo cambiaron para que el dinero que habían de dar los hijos a los padres y las cosas en ayuda fueran dirigidas al templo, es decir, que cayeran en su propio tesoro, en beneficio de ellos, quitándolo de los padres. Y eso fue lo que el Señor les dijo que habían hecho. No ha de, dice el 6, no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y muchas otras cosas que cambiaron. También brevemente le diré algunas ideas que yo he leído, porque ahí están los Talmud en español. Usted los puede comprar, son unos libritos, es bastante lo que está ahí, pero en algunos casos están traducidos en varios tomos, es mucha literatura.
Pero yo he leído cómo es que hicieron tantas cosas los escribas y los fariseos, cambiando lo que Dios había mandado en la ley. Y por eso le digo, llegaron a poner sus escritos por encima de los escritos de Moisés. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ingratos! Por eso los profetas les dijeron tanto como, ya vimos cómo dijo Malaquías, también Jeremías, más adelante vamos a ver lo que Jeremías les dice. Y Isaías, todos los profetas les dijeron cosas que ellos habían visto que estaban erróneas, que estaban mal. Y hicieron barbaridades con el pueblo y con la ley del Señor, la cambiaron, la desecharon, la adulteraron, hicieron muchísimo daño. Y es lo que el Señor les dijo aquí. Cambiaron o invalidaron el mandamiento de Dios por su tradición. Decían, o dicen en algunas partes estos escritos, que los judíos pensaban que vivir dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén los hacía muy santos. Esos eran judíos de primera para ellos. Y todos aquellos que vivían más allá de las fronteras o de las murallas fuera de Jerusalén, ellos los consideraban judíos de segunda o de tercera clase. Y aquellos eran, perdón, menos santos que estos. Ahora, quizá esto fue lo que sucedió en aquel caso donde aquel cayó en manos de ladrones en el camino de Jericó, cuando pasó el sacerdote y pasó el escriba y no se acercaron. Tal vez ese haya sido el caso. La creencia de que unos eran más santos que otros. Como le dije en el principio, la forma de hacer acepción de personas. Esos distingos sociales no vienen de Dios. Para Dios todos los seres humanos somos iguales delante de sus ojos, porque todos venimos de una sola sangre, de un solo hombre. Y hay muchísima enseñanza que nos dice cómo debemos de vernos unos a otros, sin importar el color, la nacionalidad, el idioma, la situación económico-social, nada, 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 nada. Todos delante de Dios somos iguales porque Él nos ha hecho así. Pero en esa terrible manera falsa y mala de pensar a la que llegaron estos hombres, se ha llevado muy lejos al pueblo y ahora todavía estamos batallando con esto. Hipócritas, les dijo Jesús en el verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, fíjese desde cuándo, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, sí, mandamientos de hombres, dice aquí, lo que estamos diciendo. Se fueron muy lejos del mandamiento de Dios y ya no les importaba. Lo que tenían por autoridad máxima eran las doctrinas de los hombres, eran los mandamientos de los hombres. Cuidado, porque esto es un gran peligro hoy. Todavía hay muchísimos hombres en este mundo y en la iglesia del Señor hablando cosas bien según fundadas en el Evangelio, pero sus vidas distan mucho de ser lo que debe de ser. Yo he dicho esto, alguien que se jacta de una sana doctrina, de un evangelio puro, que dice que vive, que conoce y que tiene y que no acepta nada que no sea esto, yo creo está en un razonamiento correcto. Yo también he sido muy celoso de estas cosas, de la enseñanza del Señor, pero es importante poner atención a la vida que vivimos, porque una sana doctrina, note usted, un evangelio puro, no da como resultado una conducta impura, una conducta enferma de pecado. Eso no es verdad. Como le dije, se llena la boca de jactancia de estas cosas, de la sana doctrina y del evangelio verdadero, pero se vive en pecado y por otro lado se justifica la vida pecaminosa. ¿Cómo está esto?
Se enseña lo puro, lo santo, lo verdadero y se vive otra cosa. Debe de haber coherencia entre la enseñanza y el resultado de la enseñanza, el fruto de la enseñanza. Es decir, si se planta el evangelio puro en el corazón de una persona y la enseñanza, la doctrina verdadera, es puesta en el corazón de la persona, esta va a tener como resultado una vida semejante a la enseñanza o al evangelio que se le enseñó. ¿No cree usted que es así? Eso es lo correcto. Cuando hay estas divergencias de que se dice una cosa y se vive otra, no dude usted en entender que la persona está siendo llevada a lo mejor a ciegas, a lo mejor ignorantemente o puede ser voluntariamente, pero está siendo llevada por la hipocresía. Y esto es importante saberlo y evitarlo. Jeremías, ya vimos cómo el Señor dijo que el pueblo de Israel lo honraba de labios, pero el corazón estaba lejos porque enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres. Pero el Dios verdadero estaba en su boca, pero estaba muy lejos de su corazón. Su enseñanza no la aceptaban, no la respetaban los hombres. Ahora Jeremías les dice en su libro, capítulo 8, verso 8. ¿Por qué decís? Fíjense cómo pensaba el pueblo de Israel. Nosotros somos sabios. ¿Qué concepto de sí mismos, verdad? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Se preguntaban, ¿verdad? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Pero Dios les dice por boca del profeta Jeremías, ciertamente la ha cambiado, la ley de la que se habla, la ley de Jehová la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Ve usted? Estuvo muy poderoso lo que el Señor habló acerca de la hipocresía en su ministerio, pero tiene un trasfondo. Yo no estoy tocando solamente poquito de estas cosas, pero tiene un trasfondo enorme, importantísimo. Luego dice aquí mi comentario, forjaron su forma de vida en la hipocresía, en el engaño, en las apariencias, una vida vana y vacía. Qué malo realmente esto que hicieron los judíos. Jeremías dice en su capítulo 23, verso 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Este dato es importantísimo. De los profetas de Israel salió, o de Jerusalén, salió la hipocresía hacia toda la tierra. Y es un terrible mal, una calamidad que experimentamos en todo el mundo habitado. Y salió del pueblo de Dios, fíjese nada más, y de los responsables de la enseñanza de Dios. A esto viene ahora lo que voy a comentar aquí. Cristo destapó la hipocresía de los escribas y los fariseos en su propia cara de ellos y en el templo. Esto he dicho yo que Jesucristo, visto en esta ocasión, es el hombre más valiente que este mundo ha tenido. Jesucristo, un verdadero valiente. Un hombre que hizo a un lado el miedo y dijo lo que debía de decir en la cara de aquellos hipócritas y engañadores dirigentes de la nación. Jesús explica primeramente, fíjese bien, Él explica primeramente a la gente y a sus discípulos
la posición de los escribas y fariseos en la ley y su mala manera de vivir. Él va a destaparlos completamente. Le voy a hacer un breve comentario también aquí. En una ocasión, me acuerdo que un maestro en la escuela nos dio una asignatura a todo el grupo. Nos encargó hacer un comentario crítico de un sacerdote español, de un sermón que dio ante la realeza. Y este se llama Antonio Montesinos. Si usted quiere leer en la historia, ahí está ese sermón que dio. Pero según parecer de este maestro, nadie en el mundo se atrevía a dar un mensaje como lo que hizo este Montesinos en la cara de los reyes. Muy riesgoso y un hombre muy valiente. A lo que yo le dije, yo hice mi trabajo y di mi conclusión, pero yo puse sobre aquello a Jesucristo. Y puse el sermón del capítulo 23, que fue toda una cátedra que el Señor dio en el templo en Jerusalén a los sacerdotes llamados escribas y fariseos. Y yo le dije, nadie como Jesucristo ha hablado en este mundo, en el templo y en su cara a los responsables de estas cosas. 8 veces los llamó hipócritas en su cara. Y finalmente concluyó con una expresión tremendamente fuerte. Pero empecemos, mire, primero le habló Jesús a sus discípulos y a la gente que lo acompañaba, ahí en el capítulo 23 de Mateo. Y les hizo saber la posición de los fariseos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, a ellos se dirige, diciendo, ahí viene lo que les dijo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, ellos son los catedráticos, los únicos autorizados y responsables de lo que se refiere a la ley de Moisés. Por lo tanto, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está la hipocresía ya. Dicen y no hacen. Y ya no pongo lo demás. De aquí hasta el verso 12 usted va a leer y va a encontrar una serie de cosas falsas, malas, presunciosas, orgullosas, engreídos que ellos hacían. Pero sería mucho para explicarle todo eso ahora. Usted lo puede leer y está clarísimo, lo puede entender. Ahora Jesús habla directamente a los escribas y a los fariseos. Ya en el verso 13. En el verso 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí ya no les habla a sus discípulos y a la gente. Se dirige estrictamente a los escribas y a los fariseos. Y los llama hipócritas, el calificativo que les da. Y luego les explica la razón en que se funda para llamarlos hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, sabiendo que hay personas bien intencionadas, gente humilde, gente sencilla, gente que quiere conocer a Dios y que quiere cumplir la voluntad de Dios, tanto como lo habría en el pueblo de Israel como lo hay ahora. Pero si el que lleva la batuta, si el que lleva o está autorizado para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo vive mal, como vivían mal aquellos, entonces el resultado en la persona que obedece va a ser peor aún, va a ser más grave todavía que lo del propio mal maestro que le está enseñando con sus malos ejemplos. Y dice, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque ustedes están como señores dentro del reino de Dios, del pueblo de Dios, en la entrada, que no permiten que otros entren. Y esta fue la primera condenación de
estos hombres llamados hipócritas por el Señor. Y dice aquí lo que les mencioné antes en Malaquías 2:9, dice que en la ley hacéis acepción de personas. Y hasta la fecha esto todavía ocurre mucho. ¿No ha oído usted ese dicho? Yo lo he venido repitiendo mucho, que alguna gente piensa, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y que por otro lado también dicen, tú no tienes ni quien caer muerto, no tienes ni un petate para caer muerto, haciendo al uno muy grande, ¿cuánto tienes? Eso vales, y haciendo al otro muy bajo, que no tiene ni un petate para caer muerto. Esa es una costumbre mala. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ahora sí, como dice la Escritura, como muere el pobre, muere también el rico, yéndose tal como vino, y nada de lo que tuvo se puede llevar en su mano. Enseñémosle esto a nuestros hijos, que no los arrastre la soberbia, el orgullo, que no sean pedantes, que no sean orgullosos, que sean humildes, que reconozcan que el ser humano, todos, absolutamente todos, valemos lo mismo. Habrá cosas, socialmente hablando, que se puedan aplicar algunas diferencias, pero que no corresponden nunca a la esencia de la persona. Todos somos iguales. Entonces, por esto dijo el Señor, ahora en el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hacer largas oraciones delante de una viuda y de los huérfanos para quitarle, para apoderarse de lo que tenía, haciéndole creer que se está muy cerca de Dios y que todo lo que la persona le está pidiendo a Dios le va a ser dado, porque esta persona es tan santa, es tan buena, es tan bondadosa y que Dios lo escucha y le da todo lo que se le pide. Es engañarle para quitarle lo que le corresponde. Esa es una mala manera de ser. Hasta el día de hoy, fíjese lo que voy a decir, nadie, absolutamente nadie, debe predicar el evangelio para recibir algún provecho, para recibir alguna ganancia económica, algún bienestar que le ayude a la persona en sus propios intereses. Eso no es correcto. El evangelio no está en venta, y mucho menos para enseñar lo que otros quieren que se enseñe. Eso no debe ser así. La hipocresía es una enfermedad muy grave. Sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Muy, muy dedicados a buscar prosélitos entre los extranjeros, vamos a decirlo, entre los gentiles ellos, a traer hombres que pasaran por el proceso ceremonial que en la ley se autorizaba para que llegaran a tener parte en el culto judío, aunque con ciertas limitaciones. Ahí estaba el atrio de los gentiles, pero había esa forma de proselitismo, y los hombres estos trabajaban duro en esto para conseguir prosélitos. ¿Pero para qué? Para sacar provecho de la gente. No debería tal vez de expresar lo que voy a expresar aquí, pero lo digo en la parte respetuosa y en la parte como lo escuché. Escuché a una persona decir, estaba hablando en alguna ocasión, que en los grupos religiosos lo que interesa es traer gente y traer y traer y traer, y establecen en los lugares de reunión enormes escenarios
con grupos musicales para que se llene el lugar de gente. Y lo que dijo, lo que yo les decía que no debería de decir, lo voy a decir respetuosamente, él dijo, porque de esa manera la gente viene por montones, y él dijo, entre menos burros, más solotes. Eso fue lo que dijo. ¿Ves que la gente, entre mayor grupo de gente se reúna, mayor cantidad de dinero? Porque ahí se cobran diezmos, se vende esto, se vende el otro. Todo es un enorme comercio. Es pura hipocresía de los hombres. Esto no debe ser y usted no lo debe creer. Mire lo que hacían estos escribas y fariseos. Recorrían mar y tierra, dice aquí, para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo alejaban muchísimos más de lo lejos que estaba ya en cuanto al conocimiento de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. Terrible, terrible. Dejando lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Pero en lo literal, pues generosos, muy entregados a cumplir al pie de la letra con las ofrendas literales. Pero en el corazón, todo lo contrario. No había justicia, no había misericordia, no había fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dice que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, la aplicación. Por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué terrible manera de vivir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y el Señor les dijo allí, dan testimonio con esa forma de hacer, que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Luego les dice como último aquí, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Se los dijo de una manera exclamativa. Ustedes también llenen la medida de maldad de sus padres, y les llama de esta manera aquí. Y si ustedes pueden estudiar Isaías 59 del 1 al 21, está terrible, terrible, escalofriante ese capítulo de cómo vivían los judíos. Serpientes los llamó, serpientes, generación de víboras. Les decía yo que este es un mensaje en el templo y en cara de los propios escribas y fariseos, que eran los responsables de todo esto. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo que se guardaran de esa doctrina, que se guardaran de esa hipocresía? Es que es terrible, es muchísimo, muy mala, y todavía hoy es una cosa enorme y muy difundida, por cierto, dentro del pueblo que se dice Iglesia del Señor. Es muy peligroso y muy triste que esa forma de vida se vea en la Iglesia del Señor. Yo no entré nada, ya estamos acabando, al Nuevo Testamento con la forma de vivir nuestra. En otra ocasión será, pero ahora el escritor de la primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán o se apartarán de la fe, de la enseñanza correcta, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad. Aquí hay doctrinas tremendas. El Espíritu Santo las llamó doctrinas de demonios, pero que vendrían a la existencia, al mundo, y que muchos las iban a seguir por la hipocresía de mentirosos y que iban a prohibir el matrimonio. Usted ya sabe en qué grupos religiosos se prohíbe casarse al hombre, y también se manda que se abstengan en ciertas épocas del año de alimentos que no tienen nada de maldad en ello y que no tiene ningún pecado, pero que en esas doctrinas de los hombres, doctrinas de demonios, las llama el Espíritu Santo, se prohíbe, y la gente, por su ignorancia y por su bondad que tienen en cuanto a Dios, o el respeto que profesan en cuanto a las cosas de Dios, pues se abstienen, se guardan por no saber de qué se trata. Todo esto debemos de saberlo y debemos de hacer lo correcto. Es necesario atender y obedecer los mandamientos de Dios antes que los de los hombres. Aquí vienen estos: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Son mandamientos directos para nosotros, los hijos de Dios. Es necesario desechar todo esto, incluyendo la hipocresía. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La vida que Dios nos ha dado en Cristo debe resplandecer, debe de ser vista, conocida por todos los hombres. Y en 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento, de todo lo que el Señor nos ha enseñado y ordenado, es el amor nacido de corazón limpio. Es el propósito del mensaje de Dios, el propósito del Evangelio, el propósito del plan de redención en Cristo Jesús. Y de buena conciencia y de fe no fingida. Afuera las apariencias, afuera los fingimientos. Ya no más seguir a Judas Iscariote en la manera de fingir, con besos completamente malos, erróneos, engañosos. Ya no más de esto. Seamos verdaderos, seamos honestos, seamos sinceros, seamos humildes, seamos hijos de Dios de verdad. Y que nuestros hijos, que nuestras familias, nuestros amigos y la gente que nos conoce no tenga nada que decir, excepto verdaderamente esta gente es gente de Dios. Y que crean, no que es una lástima que ahora muchísimas familias están desintegradas porque unos piensan una cosa y otros piensan otra, y porque unos acusan a otros de la hipocresía, del fingimiento, de la falsa manera de vivir que se ven en unos y otros. Que esto esté lejos de nosotros. Que el Espíritu de Dios sea nuestro guía, que Él nos fortalezca y que Él nos guarde todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga y Dios esté con todos nosotros. Y nos vemos la próxima ocasión, si Dios lo permite.